Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos, discutimos sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y el día de hoy vamos a discutir la contradicción de tesis 350-2013, que tiene que ver con un tema de enorme interés, el tema de la usura. ¿Cuándo estamos ante la usura? ¿Qué se entiende por usura? ¿La usura está permitida? ¿Está prohibida? ¿Cómo se deben aplicar las leyes en materia de títulos y operaciones de crédito, el propio Código de Comercio a esta cuestión? Y para entender el alcance de lo que la Corte resolvió en esta contradicción de tesis, le doy la bienvenida a Nuria Mendizábal. Nuria, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto recibirte en el programa. Y también a Regina Castro. Bueno, a ver, bienvenida, Regina. Gracias. Se trata entonces de una contradicción de tesis. Una contradicción de tesis es cuando los criterios de tribunales colegiados o de las salas de la Corte no coinciden. ¿Es esto así, Nuria? Sí, en efecto. Una contradicción de tesis lo que plantea es dirimir o dilucidar entre dos posturas respecto de un mismo tema. En una contradicción de tesis es muy importante encontrar ese punto de colisión argumentativo en que los dos tribunales contendientes, digamos, chocan para poder definir, de acuerdo a la Constitución, cuál es el criterio que debe prevalecer. Digamos que en ese sentido, esa sería la materia de la contradicción, esa tarea identificativa que la Corte lleva a cabo sería lo que constituiría la materia de la contradicción. Así es. Y luego, si esto no se diera, se puede declarar sin materia. Sin materia, exactamente. O sea, no hay contradicción de tesis, porque puede ser que aunque se hayan referido a temas relacionados, en realidad no lleguen a definirse sobre el mismo punto, ¿no? Sino temas relacionados tienen que ver, pero no un aspecto concreto en común. Y la contradicción está pensada para resolver esas divergencias de criterio, pero como tú muy bien lo señalas, de puntos concretos y específicos. Así es. No en general de una rama del derecho o de un aspecto. Sí, tiene que darse este punto de toque, le llamamos, ¿no? Punto de toque. Qué buena expresión. A ver, Regina, y en el caso concreto, porque eran, si mal no recuerdo, 3 criterios, ¿no? 3. Bueno, o por lo menos 3 órganos judiciales que habían sostenido diferentes posturas, ¿no? Correcto. Sí, en este caso habían 3 tribunales contendientes, habían dos tribunales contendientes del primer circuito y uno del 30º circuito. En realidad, una postura fue que el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no era inconstitucional, es decir, que no se podía interpretar de manera aislada este artículo, en virtud de que si bien el artículo no establece una limitación entre las partes para pactar intereses, el artículo no se puede entender por sí mismo, sino que debe interpretarse dentro de un sistema normativo al que pertenece. A ver, nada más para entender esto. El artículo 174, que tiene varios párrafos, tiene 3 párrafos, si no mal recuerdo, pero en el segundo párrafo le permite a las partes en una operación con un título de crédito, pensemos en un pagaré, por ejemplo, ¿no? Le permite a las partes, pues en uso de su autonomía de la voluntad, pactar intereses moratorios, ¿no? Correcto. Y ahí es donde podría surgir el tema. El artículo permite a las partes tener la voluntad de pactar los intereses que ellos quieran. Libremente, y solo en caso de que no los pacten, se iría al interés legal. ¿El interés legal qué es, perdón? El interés legal es el interés que está fijado ya tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil. Hay un porcentaje. Hay un porcentaje que podría ser 9 o 6%, dependiendo. Ese sería el interés legal. Y en caso de que lo pacten las partes, sería el interés convencional. 6 o 9%, pero ¿qué? ¿Mensual o anual? Es anual. Anual, ¿verdad? Oye, y entonces, a ver, un punto de vista decía, este artículo 174 es inconstitucional. La primera postura era que era constitucional en virtud de que, si bien no tenía esta limitación de que podían las partes pactar los intereses que ellos quisieran,
se tenía que entender dentro de un sistema normativo y otras normas del sistema sí establecían esta limitación, por lo tanto no se entendía que tendría que a fuerza haber usura y por tanto era constitucional el artículo. La otra postura era que el artículo, al precisamente no establecer una limitación a la posibilidad de pactar intereses, sí era inconstitucional y en tanto inconvencional, de acuerdo al artículo 21.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. A ver, sobre esto le quiero preguntar a Nuria. Este artículo 21.3 al que se refiere Regina de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bueno, en primer lugar, nos tiene que quedar claro a todos que es obligatorio, ¿verdad? Para México. Sí. Estamos hablando de una... Regina está citando una norma que obviamente la cita también la sentencia, ¿verdad? Claro. Que es obligatoria. De eso no tenemos ninguna duda, ¿verdad? O sea, se tiene que aplicar por todos los jueces. Pero ¿qué dice? ¿Qué implica? ¿Por qué traemos a la mesa este artículo 21.3? Bueno, este artículo se encuentra dentro de la gama de derechos humanos que protege el derecho humano a la propiedad, ¿no? En este artículo, justamente este apartado, lo que señala es que la ley debe prohibir la usura. Entonces entramos un poco a este tema en el que... Ahora, déjame preguntarte esto, en general, o sea, porque lo que tú estás refiriendo es exactamente el contenido del artículo, ¿verdad? O sea, dice, está prohibida la usura. Sí, como una forma de explotación del hombre por el hombre. Esa es la fórmula que usa, ¿verdad? Como una forma de explotación del hombre por el hombre está prohibida, o la ley debe prohibir la usura. Oye, ayúdanos a entender, porque cuando recuperando el contenido del 21.3 dices, bueno, está prohibida la usura, la explotación, ¿qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Porque habrá personas que ven el programa y que digan, pues intereses del 100%, del 200%, pero el concepto de usura, y ahorita nos vamos al tema de los porcentajes, que también están por ahí muy bien puntualizados, ¿no? en la sentencia. Sí, lo que se entiende por usura precisamente es que haya un aprovechamiento en beneficio propio y de una manera abusiva sobre la propiedad de otra persona basado en un interés excesivo, ¿no? Esto es el lo cobro que, de intereses. Ajá, excesivo, que implique esto, ¿no? Cómo se utilizan estas calificativos que califican, ¿no? Tiene que de manera abusiva, de manera excesiva, ¿no? O sea, para hacer ver, pues, que llega un punto en que la persona puede verse sujeta a esta situación, ¿no? Una explotación que ya no es solamente un pago o un enterar una cierta cantidad, digamos, por poder hacer uso de un crédito, ¿no? Sino es algo que va más allá, ¿no? En este sentido, ¿cuándo estamos ante algo excesivo, abusivo incluso? Me parece que tendríamos que analizarlo a la luz del caso concreto. Es difícil de determinar en abstracto, ¿no te parece? Sí, pues de hecho el criterio justamente inaugura como una posibilidad de verlo desde un punto de vista objetivo y subjetivo, ¿no? A ver, ¿cómo? Tomando en cuenta ciertos elementos que obran en el expediente, le llamamos como condiciones o parámetros guía que le pueden ayudar al juzgador en esta compleja tarea de determinar si ahí existen elementos que puedan crear cierta convicción en el juzgador de que estamos ante intereses excesivos, ante el fenómeno de la usura. Y por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, también analizar aquella persona que está como deudor, si está en un cierto contexto de vulnerabilidad o de desventaja, ¿no? O sea, que ya lo llamaríamos criterio subjetivo porque depende ya de las especificidades del propio deudor, ¿no? Así es, sí, de la persona, ¿no? De la Del persona. sujeto. Y lo objetivo ya serían otras condiciones de calificación para saber si estamos en usura o no. Así es. Correcto. A ver, en este sentido,
Regina, te quiero preguntar lo siguiente, porque en la narrativa que la sentencia hace de los criterios contendientes, estos 3 criterios contendientes, cuando uno lee la sentencia se da cuenta, y la verdad es que es una gran oportunidad, ¿eh? Yo, por supuesto, como siempre lo hago en el programa, invitaría a quienes nos están viendo a que la lean, pero a mí la impresión que me dio de la lectura de la sentencia es que hay una práctica de fijación de intereses en el mercado de crédito mexicano enormemente variable. Es decir, estamos ante pues una divergencia. Les pongo el caso. En el primer criterio contendiente se hablaba del cobro de un interés del 10% mensual, es decir, un 120 anual, que luego el juez redujo al 5% y luego eran 11 créditos, ¿no? En uno de ellos lo redujo al 4% porque traía un 9%. Pues estamos hablando, incluso ya con la reducción, del 5% mensual, un 60% anual. Luego en el segundo era el 1.32% semanal, más el 0.5%, por diversos conceptos, ¿no? Pero en suma era más el 0.5% diarios sobre saldos insolutos, sí, sobre lo no pagado, sobre lo que todavía... Pero fíjate, 0.5 diario. Sí. 0.5 diario, estamos hablando de 180% anual, más o menos, 182.5% anual, ¿no? Por los 365 días, en fin. Y luego, en el tercer criterio, un 5% mensual. Bueno, en fin, pero uno dice, caray, ¿qué es esto? Esto es como que está muy abierto, ¿no? Está muy abierto. ¿Ahí qué pasó? Pues sí, pues es muy abierto por la permisividad que da precisamente la norma y por la materia en la que se trata. Al final, para la materia mercantil, sí es importante de alguna forma tener una apertura por los tipos de contrataciones que se dan, por los tipos de préstamos, por los tipos de créditos, de poder jugar con las tasas e incluso con el propio mercado. Entonces, pues sí, yo pienso que por eso el artículo 174 así se redactó y es de una manera amplia y permite a las partes precisamente pues pactar ese tipo de intereses. Sin embargo, sí hay una limitación, ya sea, pues como lo veremos, por el propio artículo convencional o bien por otra figura que en una contradicción anterior a esta, la 204. De 2012, ¿no? ¿Era? Sí, creo que es 2012. Un año antes, ¿verdad? Sí. Exacto. También, también lo que se hizo para tratar de limitar este tema es precisamente con la figura de la lesión, sí, que entra de manera supletoria por el Código Civil Federal, que es supletorio al Código de Comercio. Se trató de hacer esta limitación. A ver, nada más explícanos, Regina, cuando hablas de lesión, ¿a qué te refieres? La lesión es una figura que protege cuando hay suma ignorancia, extrema miseria, por aquí lo sí, tengo. Es un estado de vulnerabilidad, digamos. Exacto. Identifica un estado de vulnerabilidad muy particular y tiene elementos también objetivos y subjetivos. Es cuando se explota la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria. Entonces, es una figura que trata de evitar este abuso cuando se caiga en esta situación de vulnerabilidad. A ver si entiendo bien. Entonces, en esos 3 opuestos que acabas de detallar, pudiera presentarse esta figura de la lesión. Correcto. Aplicando el Código Civil Federal. Correcto. ¿Que la deberemos entender de qué manera? ¿Como un vicio del consentimiento, quizá? Correctamente. Es un vicio del consentimiento que lleva a una ineficacia y que puede tener como consecuencia o bien la reducción equitativa de las prestaciones o la nulidad del título. Del acto. Entonces, como el consentimiento no fue correctamente expresado o se basó, el perfeccionamiento del consentimiento se basó en estas circunstancias, entonces o se reducen o de plano se anulan, ¿no? Esa es la posibilidad. Ahora, este fue un asunto de la ministra Olga Sánchez Cordero, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. El secretario fue Jorge Ordóñez, sí, que es el precedente sobre el que se basa. Aunque aquí, luego la contradicción, digamos que... Se aparta de eso. Se aparta, ¿no? Se aparta un poquito. A ver, Nuria, ayúdanos a entender esta parte también, porque tú misma lo habías señalado, también Regina lo había así expresado. Estamos
hablando, digamos, lo que llamamos la litis o el punto de divergencia tiene que ver con un artículo de una ley general en México, que es esta Ley General de Títulos, Operaciones de Crédito, pero también con un tratado internacional. Sí es. Y entonces viene un concepto que aquí hemos discutido en el programa en otras ocasiones, con motivo de otros pronunciamientos de la Corte, que es control de convencionalidad. ¿Es esto? ¿Es esta la vía argumentativa que la Corte utiliza? Sí, volviendo a esta cuestión del punto de toque, que una contradicción de tesis se ocupa de dirimir, justamente es en ese punto donde el artículo 174 de la Ley General de Títulos de Crédito se pregunta, ¿es este artículo inconvencional? ¿No? O no, O sea, o va de acuerdo. O sea, la pregunta sería, choca con el 21.3, ¿verdad? De Exactamente. la Convención Americana. Por eso es ahí donde dos tribunales, como señaló Regina, consideran que sí es, e incluso debe inaplicarse, así. Es inconvencional, no limita, debe inaplicarse. Y uno dice, no es inconvencional, más bien tenemos que entenderlo sistemáticamente y no debe inaplicarse, ¿no? este artículo. Ahora, la pregunta era por lo siguiente, y que también forma parte de la explicación que la Corte formula en el fallo. Si entonces lo que se aplica es control de convencionalidad, lléguese a una conclusión u otra, ahorita no importa, pero quiero entender la mecánica y quiero que nos ayudes a entender la mecánica del razonamiento jurídico. Deberíamos de estar ante una aplicación oficiosa, aunque las partes no lo invoquen, ¿no? Porque el control de convencionalidad tiene esa característica, lo ha dicho la Corte Interamericana, ¿no? Así es. En principio, pues un control de convencionalidad amplio, pues es verificar que la norma que está sujeta a examen, pues se adecúa a los contenidos de la convención. En un sentido, digamos, estricto, ver la manera como se puede interpretar esa norma sin dejar de aplicarla entre una diversidad de posibles interpretaciones, ¿no? Si hay una posibilidad de interpretarse de varias maneras, escoger, elegir aquella que nos permita integrarla dentro del sistema y que no tengamos que expulsarla, ¿no? Pero que forme parte del engranaje del sistema, ¿no? ¿Estaríamos, Nuria, en esto que se llama la interpretación conforme? La interpretación conforme. Ese es lo que nos acabas de explicar, ¿verdad? Y esto es una obligación de los juzgadores, ¿no? Sí, de hecho, el artículo primero constitucional que mandata en relación a los derechos humanos, lo que es promover, garantizar, proteger a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, lo que es el respeto de los derechos humanos, pues entonces, en ese sentido, esta figura que nos refería Regina de la lesión, donde finalmente al ser un vicio del consentimiento hay que hacerla valer, hay que probarla y hay que hacerla valer en un momento oportuno. Entonces, vista la usura como una manera de proteger el derecho humano a la propiedad, aquí es es por eso que la primera sala se aparta de estos precedentes anteriores, porque se pregunta, ¿es respetuoso del derecho humano a la propiedad considerar esta figura de la lesión para analizar la usura desde lo que nos mandata el 21 apartado 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Y ahí es donde entra el control de convencionalidad. Ahí es donde tenemos ya un parámetro y un estándar internacional, pero obligatorio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida. Estamos analizando la contradicción de tesis 350/2018 con Nuria Mendizábal, con Regina Castro. Regresamos enseguida en unos minutos porque este tema nos tiene que interesar a todos. ¿Qué es usura? ¿Cuáles son los límites de la usura? ¿Y qué pasa cuando dos personas se ponen de acuerdo en un título de crédito para fijar intereses que caen en ese supuesto? Intereses excesivos, el abuso en el cobro de intereses. De eso estamos hablando. Regresamos enseguida.
Ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, y estamos discutiendo la contradicción de tesis 350, diagonal 2013, porque había dicho yo 2018, pensando en que, bueno, pues finalmente también traemos muchos programas de casos recientes. Este es un caso un poquito más antiguo, pero es un caso importantísimo. Entonces, contradicción de tesis 350, diagonal 2013, Nuria Mendizábal, Regina Castro, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a entender. Y entonces, nada más para cerrar el punto que comentaba Nuria, Regina, es en virtud de toda la explicación que nos estaba presentando Nuria del control de convencionalidad, Sí. se tiene que llevar a cabo de forma oficiosa, ¿verdad? Sí. Aunque las partes no lo pidan. Correcto. O sea, los jueces están obligados a realizar este control, están obligados a preferir los derechos humanos constitucionales, ya sea de sede de fuente nacional o internacional, pero finalmente son constitucionales ya para nosotros, y de preferirlos sobre cualquier norma, sobre todo cuando es contradictoria la norma a los derechos fundamentales. Oye, y esto que decías es muy importante porque la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito debe ser de los años 30. Sí, es muy vieja. De 1932, ¿no? Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos es del 69, con entrada en vigor para México en el 81, en fin. Sí. Parece ahí que hay una grave asincronía, pero con esto que tú estás mencionando, pues lo que debemos entender es que de alguna forma los derechos humanos de fuente internacional actualizan el ordenamiento jurídico mexicano, ¿no? Correcto. Como que nos vienen a dar que una modernizada, ¿cómo lo llamarías? Pues sí, o sea, ¿Un los vienen yo jaloncito de creo que orejas, quizá, o pues a complementar o a dotar de otro tipo de contenido, incluso de la manera en la que los interpretamos a la hora de leerlos. Por ejemplo, ahora con lo que explicaba Nuria de la interpretación conforme, es volver a leer el mismo texto que ya estaba y que pudo haber sido publicado hace muchísimos años, pero a la luz de otro contexto, y le puede dotar de un contenido, y la interpretación conforme es justamente interpretarlo de acuerdo a la Constitución o de acuerdo al marco constitucional o al estándar nacional o internacional que existe en la materia. Ahora, y eso, Nuria, sin embargo, nos lleva a un mayor contexto de exigencia en el razonamiento jurídico. Hay deberes de argumentación reforzados, porque todo esto, como quiera que sea, es bastante nuevo. Sí, sí. Aunque alguien podría decir, no, pero es que la convención es del 69. Sí, pero esto lo estamos viendo aquí, es decir, estamos hablando de que menos de 10 años. Sí. Es muy reciente. Ahora que mencionabas, es como modernizar, ¿no?, los contenidos. Finalmente es permitir que sea mediante el arbitrio judicial que los derechos en un contexto específico cobren vida, ¿no? Porque ¿para qué los quieren las personas? Muy buena Pues justamente para que en el contexto en el que me encuentro, si puedo ser cobijado por un derecho humano, se prefiera esa interpretación a una literal, a una rigorista, que finalmente pues no da pautas de un derecho moderno, ¿no? O sea, es lo que te iba a decir, porque esto me suena a cómo nos enseñaron derecho a muchos de esos. Ustedes dos porque están muy jóvenes y seguramente ya les tocó otro tipo de explicación y otro tipo de formación. Pero yo me acuerdo que a mi generación de la Facultad de Derecho de la UNAM nos enseñaron el derecho así, ¿eh? Y no lo digo en desdoro de mis maestros, que los tuve y muy buenos maestros, pero esta visión era la que imperaba antes del nuevo paradigma, yo diría, el nuevo paradigma de la reforma de derechos humanos del 2011 y todo esto, ¿no? sí, finalmente los derechos humanos es poder hacer democracia a través de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, si nosotros podemos tener este compromiso de leer, como decía Regina, quizá el mismo texto que en los años 30 se aprobó, pero a la luz de un derecho humano como el derecho a la propiedad, un derecho a no ser explotado, ¿no? Es distinto, ¿no? Cambia y cobija. De hecho, en México, desde hace algunos años, se ha visto como un boom de empresas que ofrecen créditos muy fáciles. Sí. ¿No? Muy flexibles. Sí. Siempre te dicen, no necesitamos consultar el buró de crédito, no necesitas dar un montón de requisitos que las instituciones bancarias te exigen. Pero finalmente este es un espacio
donde existe el riesgo de defraudación, existe el riesgo de caer en este tipo de cuestiones que justamente con estas jurisprudencias se está tratando de proteger, o sea, no ser objeto de usura. Entonces, pues sí, o sea, realmente es muy importante que se pueda tener siempre un criterio jurídico en el contexto en el que vivimos para estar realmente protegidos pues de las vicisitudes del mercado, ¿no? Oye, y qué buena, oye, y por cierto, muy buena expresión ahí para quienes nos estén viendo, esto da hasta para título de libro, ¿eh? La democracia a través de la jurisprudencia. Ahí lo tienen, me recordó el título de un libro reciente de Luigi Ferrajoli, La democracia a través de los derechos. Bueno, ahí lo pasamos para quienes nos estén viendo, que se animen a escribir un libro con este título que sugiere Nuria. Ya Nuria le puso el título al libro que ustedes pueden escribir o que Nuria y Regina puedan escribir también. Pero a ver, en esto que decías de las vicisitudes del mercado, este contexto de gente que presta dinero, que pueden ser hasta informales, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente integrándose al sistema financiero mexicano. Porque uno piensa en que ¿quién presta dinero? Pues un banco, instituciones financieras en general, ¿no? Empresas que a lo mejor se dedican al ámbito de seguros o casas de bolsa, etcétera. Pero tú no estás haciendo referencia a una realidad, ¿no? Porque eso cualquiera lo puede constatar, de gente que se pone a prestar dinero y a cobrar una inmensidad de intereses, aprovechándose de lo que muy bien definía Regina, de la inexperiencia, la extrema necesidad, la ignorancia, etcétera, ¿no? Sí, así es. Una de las cuestiones importantes que plantea todo este estudio son las condiciones objetivas que hay que tomar en cuenta para determinar si se puede dar o no la usura. Y justamente a esto le llamamos como los parámetros guía, ¿no? Que como si fuera un faro que nos va diciendo aquí hay peligro, hay riesgo de que en efecto se esté dando una condición usuraria para el deudor, ¿no? ¿Por qué? Porque decías, puede ser que se trate de instituciones que ni reguladas están. El vecino de la esquina, ¿verdad? Dice, pues yo presto también, ¿qué necesitas? Y de hecho hay muchas empresas que como tal se anuncian, tienen oficinas, pero no están reguladas, o sea, por más que den una apariencia de ser empresas legalmente constituidas, no están reguladas para la actividad que dicen estar realizando, como es esto del préstamo, ¿no? de dinero. Que tiene un régimen jurídico además perfectamente determinado. Sí. Si se requieren autorizaciones de autoridades, no es que de pronto alguien diga, me sobran 300,000 pesos, pues los pongo ahí a ver quién los necesita, ¿verdad? Sí, pues tiene que ser así por evitar pues precisamente todos los riesgos que también implicarían el lavado de dinero. Por eso es una regulación, o sea, es una actividad muy regulada. Muy regulada. Y esto es protección para los usuarios. Sin duda. A ver, en ese sentido, Regina, ya Nuria nos está poniendo en la línea de esto que llamamos los parámetros o las guías, ¿verdad? ¿Qué sería lo de fondo? Vamos acercándonos ahí por partes. A ver, te quiero preguntar muy concretamente, Regina. Entonces, el criterio de la Corte es que sí se puede fijar un tope al máximo de intereses que se pueden cobrar. Sí, o sea, que el tope no precisamente cualquier es interés que... porque lo hayan pactado es válido. Exactamente. O sea, Correcto. digamos, partemos del hecho de que en principio es válido, Exactamente. pero se somete a control de convencionalidad. Correcto. ¿Y cómo saberlo? Pues bueno, incluso el propio criterio dice que es difícil de saberlo, incluso adelanta a los jueces que ahora van a tener que aplicar pues estas jurisprudencias que son derivadas de la contradicción de tesis y que son obligatorias para todos los juzgadores, que no se asusten, que se puede hacer, que en principio se ve difícil, pero que hay algunos criterios o parámetros que uno puede seguir para poder determinar si es usurario o no un interés. Aquí está la listita. Es que son 10, ¿verdad? Incluso, y estas son, como bien lo decía Nuria, son guías. O sea, no dice que esto se tiene que seguir. Además, derivado de la contradicción, también dice que tiene que obrar en autos. Esto es importante porque
Finalmente, un juicio ejecutivo mercantil es de litis cerrada. Sí. Entonces, algo que también se discutió en la contradicción de tesis anterior era si las partes tenían que hacer valer que había un interés excesivo o bien si el juez de oficio lo podía hacer. Claro, que es por eso les preguntaba sobre el concepto de control de convencionalidad. Correcto. Porque ahí sí, pues es de oficio, ¿no? Correcto. Y se determina en esta contradicción ya apenas que sí, que es el juez quien lo puede hacer de oficio y que tiene, sin embargo, que lo tiene que hacer, que tiene que ser percibible en autos de lo que ya las partes aportaron al juicio. Y es por eso que no se está privilegiando a una parte o a otra al hacerlo valer el juez de oficio, sin que la parte que se siente agraviada por pagar ese interés lo tenga que hacer valer. Entonces, para empezar, todos estos parámetros se basan en cuestiones que ya tienen que obrar en el expediente y algunos de ellos son, por ejemplo, el tipo de relación que existe en las partes. A ver, Esto ¿qué es significa? importante porque pues, muchas veces, por ejemplo, este tipo de pagarés se dan, por ejemplo, entre un patrón y un empleado. Entonces, cuando hay una subordinación o cuando hay una relación jerárquica o cuando hay notoriamente una relación desequilibrada, sería importante que el juzgador la observara a la hora de poder determinar si hay usura o no en el caso. Y que me imagino que sería muy diferente en la valoración de un juez sobre un caso en donde pudiera haber una relación mercantil de años, ¿no? Entre Claro. dos empresas. Claro. Pues las dos con un Por equilibrio, supuesto. digamos, con un poderío incluso económico, pues parecido, ¿verdad? Cosa que no se da en estos casos que tú mencionas por el Exactamente, desequilibrio. Por el desequilibrio. Incluso eso daría pie al siguiente elemento, que es la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción. Entonces ahí sí sería ver qué tanto desequilibrio hay entre las partes y qué calidad tienen entre ellos y ya qué actividad, por ejemplo, tiene el acreedor, también sería importante ahí. Si, como decía Nuria, es una institución bancaria, si es una persona física, si es una empresa que se dedica a eso, todas esas calidades son las que también el juzgador debe advertir para poder tomar este tipo de decisiones. También podría ser el destino o la finalidad del crédito. ¿Para qué? Si del pagaré se advierte para qué se va a usar, ¿no? Muchas veces quizá del propio pagaré se advierte una necesidad muy grande de quien está suscribiendo el pagaré, por tener ese crédito, que creo que también debería ser tomado en consideración para tomar este tipo de decisiones. O una finalidad, o digamos, porque el caso se refiere a pagaré, pero pensemos en un crédito, puede ser un crédito hipotecario incluso. Sí. Sí, no está limitado a una forma de materialización del crédito, como es el pagaré. En este criterio sí. No, en el criterio sí, Sí. pero quiero decir, la aplicación del 21.3. Ah, no. La prohibición de usura. No. O sea, finalmente, si lo que decimos es, están prohibidos los intereses excesivos, Claro. abusivos, pues, ¿dónde están esos intereses? Puede ser en un pagaré, puede ser en una hipoteca, puede ser donde sea, ¿no? Claro, Entonces, ahí lo empato con la finalidad. de acuerdo. ¿Qué otro criterio? También está el monto del crédito, por ejemplo, también de los criterios contendientes de esta misma contradicción, vemos que los montos de los créditos no son muy altos. Es lo que te iba a decir, me llamó la atención eso. Sí. A ver, coméntanos, ¿en cuánto andaban ahí? ¿Que eran desde...? Pues creo que eran 7,000, 10,000 pesos, 10,000, ¿no? algunos 7,000. Entre 7 y 10 mil pesos. Sí, son montos relativamente bajos, y eso muchas veces habla de la necesidad de la gente que los está celebrando. No tiene que ser así a fuerza, pero sí por el monto del crédito también puedes ver, y también, por ejemplo, o sea, si el monto es de 10,000 pesos y los intereses, tanto ordinarios como moratorios, suben a los porcentajes que habíamos comentado al inicio, que creo que eran 10 y 9% anual, No, pues, imagínate. o sea, el No, crédito mensual. mensual, claro. Imagínate. O sea, los montos de los créditos Pues terminas pagando muy chiquitos. Más que el principal. Más que no, hombre, pero hasta 3 veces más, imagínate. Claro, y quizá el monto del crédito hable de una necesidad inmediata, ¿no? De pagar algo de manera inmediata, donde muchas veces ante esas circunstancias es donde entra pues también el abuso y la explotación. Entonces, cuidar ese Oye tipo Regina, de déjame antes de cosas. seguir con este elenco que es, yo creo que la parte medular de la sentencia y nos vamos a ir uno por uno, pero déjame aquí hacer nada más un paréntesis para preguntarle a Nuria. A ver, Nuria, Regina nos está hablando de intereses ordinarios y moratorios. ¿Por qué no nos ayudas a entender estos conceptos? Sí, bueno, los intereses ordinarios son aquellos que se generan, pues, porque tú tienes el beneficio de obtener un crédito, un préstamo,
Y bueno, la persona que te lo presta, tu acreedor, pues debe tener una ganancia por ello, ¿no? Entonces, estos son Digamos, los... el beneficio normal por el tiempo que transcurre entre que suscribes el crédito y lo abonas, digamos, Así es, o sea, lo liquidas, pues. esto es. Mientras que los moratorios son una sanción por no haber pagado lo que es el crédito o el préstamo en el tiempo en el que se comprometió. Entonces, también van formando parte del adeudo, pero se ocasionan por otra causa, ¿no? Como una sanción. Ahora, ¿y qué tipo de intereses podrían constituir usura? En esta ordinarios. contradicción en específico, ese punto no se abordó porque ninguno de los tribunales contendientes bueno, hubo uno, perdón, que sí lo ventiló, pero no hubo eco en las resoluciones de los otros Y tribunales. por tanto no hubo contradicción. Exacto, en ese punto. Pero me voy a permitir adelantar Por favor. que finalmente este asunto fue como un semillero para un montón de criterios posteriores en tema de usura, ¿no? Y justamente más adelante, actualmente tenemos una jurisprudencia derivada de otro asunto donde dice que sí, que la usura aplica tanto para intereses moratorios como para intereses ordinarios. Es que me parece que es lo correcto. Y un poco como decía Regina, ¿no? Empezamos a analizar el fenómeno de la usura y los jueces empiezan a tener los casos y justamente los casos nos van permitiendo dar los pasos interpretativos para más adelante decir, sí, la usura aplica para los dos tipos de intereses, la usura, hasta qué momento se puede, pese a la facultad de analizarla de oficio del juzgador, hasta qué momento se pueden hacer valer, o sea, la cosa juzgada, por ejemplo, es un límite a esto. O sea, a partir de esta contradicción que estamos el día de hoy comentando, se han abierto como nuevos senderos en relación a la usura, ¿no? En relación a cómo las personas estamos protegidos en contra de este flagelo, digamos. Vaya que sí. Y que quede claro, entonces, ya hay criterios, independientemente del tema que estamos ahorita discutiendo, que es la contradicción de tesis 350, diagonal 2013, ¿no? Para no volver a equivocarme, lo cierto es que hay criterios donde dicen, está prohibidos los intereses excesivos, los intereses abusivos, entendiendo que este es el concepto genérico de usura, tanto en intereses ordinarios como moratorios. Así es. Ya definido por la Corte. Así es. Bueno, vamos a una pausa, no se vayan, regresamos enseguida porque todavía pues nos tienen que seguir platicando Nuria y Regina de qué otros parámetros llevamos. Llevamos 3, pero son 10. Son 10 y nos falta mucho por revisar. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, y estamos analizando la contradicción de tesis 350, diagonal 2013, para entender esta prohibición de usura. ¿Qué es la usura? El cobro excesivo de intereses, el cobro abusivo de intereses, pero ¿cuántos intereses? ¿Cuánto se puede cobrar? Eso no está definido ni por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Pacto San José, ni en el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es el marco jurídico aplicable básicamente. Luego está el Código de Comercio, Código Civil Federal de materia supletoria, pero pues no nos dicen que si 8, que si 10, que si 12. Y lo que la Corte hace en esta contradicción de tesis es darnos una serie de guías, una serie de parámetros. Ya Regina Castro nos platicaba de algunos de ellos, pero ahora le quiero preguntar a Nuria Mendizábal. Nuria, ¿qué más? A ver, tipo de relación existente, calidad de los sujetos, destino o finalidad del crédito, monto del crédito. Todo esto, Regina, nos dio un amplio panorama, pero hay más, ¿no? Hay más guías? ¿Qué otra nos puedes comentar? También tenemos que tomar en cuenta el plazo del crédito. Okay. ¿Cuánto va a durar? Porque hay créditos hasta por horas, ¿no? Bueno, si hay un cobro de intereses como el por día, también el plazo pues cuenta mucho, ¿no? Sí, el plazo a que te sujetas. De igual manera, la existencia de garantías para el pago del crédito. Un poco en esta dinámica que yo comentaba de empresas que ofrecen créditos muy flexibles,
dicen, no necesitas dar nada, pero finalmente hay algunas exigencias, sí, como necesitamos tus escrituras o necesitamos, o sea, O la factura del carro, ¿no? sí, entonces ahí no queda claro cómo realmente queda protegida tu garantía, ¿no? Y en qué calidad la entregas, o sea, es un poco opaca esa forma de entregar las garantías y por eso la existencia de garantías también forma parte del análisis. Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares. Esto es porque finalmente el sector bancario pues es uno de los sectores que más regulados se encuentran. Hay varias autoridades en este ámbito que regulan y Y que vigilan, ¿no? Estoy pensando en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo. sí, la Secretaría de Hacienda también emite diversas directivas. Entonces, si de esta manera las tasas de interés bancarias nos pueden servir como referencia para operaciones de este tipo, cuál es el nivel que se está manejando, pues podremos tener un comparativo de esta misma operación con esta empresa o esta persona física, en qué rango está, ¿no? O sea, en relación a ello. Oye, y hay un paréntesis porque seguramente quienes nos están viendo se interesarán en esto, incluyendo tarjetas de crédito bancarias. O sea, Sí. no nada más préstamos, digamos, el famoso préstamo con garantía hipotecaria o con garantía prendaria, etcétera, sino tarjetas de crédito también. Sí, por eso aquí un poco dice, para operaciones similares a las que se analizan. O sea, aquí también entra en juego el criterio del juez para tratar de ubicar la operación de la que se está, el litigio de que se trata, a qué tipo de operación en el ámbito bancario podemos hacer un símil y entonces, bajo esas condiciones, ver si realmente la tasa está siendo equilibrada, ¿no? O sea, no está siendo una tasa desproporcional. Por otro lado, también la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del crédito, pues porque es una condición de mercado, ¿no? No, y vaya, y en un país como México, donde, insisto, como ustedes están muy jóvenes, ya no se han de acordar, pero en México vivimos altos periodos de inflación. Sí. Entonces, evidentemente, con una inflación de un 30, de un 40, hasta de un 150 que llegamos a tener en los años 80, pues no puedes pedir que el crédito se dé a un 6 o a un 9%. Nadie prestaría. O sea, obligar a eso es cerrar la llave del crédito del país y eso afecta el crecimiento económico. Sí. Entonces, a mí me parece una variable absolutamente indispensable. Hay que saber en qué contexto económico estamos viviendo. Exacto. ¿Qué otro elemento tenemos? En general, pues las condiciones del mercado, además de esta, pues pueden haber otras condiciones del mercado que influyan y de hecho, pues se deja abierto, ¿no? Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador, porque de hecho, más adelante en los criterios que sobre el tema de la usura se van desarrollando, se dice pues que este análisis no significa un check o un palomear cada una de estas condiciones, sino son elementos, son parámetros que ayudan a generar convicción sobre la existencia o no del fenómeno usurario en un caso concreto, pero no es que se tenga que cumplir cada una de estas para entonces decir, ya, aquí ya está acreditado el elemento objetivo, ¿no? Entonces, Nuria, si nos estuviera viendo en este programa un juez que conoce de este tipo de procedimientos, no debe de entender que tiene que ir sistemáticamente agotando su argumentación en cada uno de los puntos, sino que a lo mejor en el caso concreto es relevante uno o son relevantes dos, en fin, pero no se tiene que entender como una camisa de fuerza, digamos. Claro, o sea, puede ser un sujeto no regulado y eso ya prende una alarma, ¿no? Y más ciertas condiciones del mercado, ¿no? O bien podemos también estar en el ámbito de sujetos que son regulados, pero que su tasa va más allá de lo que en general, o que el CAT, por ejemplo, que para este tipo El CAT es el costo anual total, ¿verdad? se maneja. Entonces también, o sea, por eso no es sí, digamos, una lista que deba de cumplirse y por eso esto no es una receta que el juez tenga que aplicar, ¿no? Sino realmente tiene que hacer un ejercicio de discernimiento en el caso concreto
y además que estas condiciones estén hechas, que se encuentren en el expediente, ¿no? O sea, que se encuentren en autos, porque si esto no implica la posibilidad de que de manera oficiosa el juez se allegue, digamos, de elementos para ir tomando en cuenta cada uno de estos parámetros, ¿no? Sino tienen que estar ahí, permearse en el expediente. Oye, y en ese sentido, Regina, por ahí en la sentencia también se mencionan algunos datos de otros países, ¿no? Sí. Me llamó la atención que la sentencia es muy cuidadosa en decir, a ver, no estamos solos en esta discusión, ¿eh? No es que aquí en México de pronto se nos haya ocurrido. Cita el caso de Brasil, Colombia, Nicaragua, en fin, otros países. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que fijar en esto? ¿Qué aporta esa parte de la sentencia? Pues, o sea, yo creo que al nosotros no tener, como lo estamos viendo en la norma, un parámetro establecido, pues nos tenemos que apoyar también, o por lo menos investigar cómo está el derecho comparado, qué han hecho otros países para enfrentar esta problemática, qué límites han puesto y si han puesto unos porcentajes o números específicos para ver si se podía llegar también a una solución o a una fórmula que pudiera aplicar a todos los casos. Sin embargo, a pesar de este análisis comparativo que sí se hizo en esta sentencia, la conclusión de esta sentencia es que no hay una fórmula única para determinar la que una tasa es usuraria y que precisamente va a ser labor del juzgador a raíz de todos estos parámetros que tienen que obrar en el expediente, como lo platicábamos, formar su propio criterio y sobre todo dar una razón fundada y motivada en su resolución para determinar si considera que es usuraria o no la tasa. Ahora, en razón de este comentario que nos estás compartiendo, Regina, yo advierto, y creo que por ahí también se menciona en la sentencia en algún punto, que pues hay un ámbito, digamos, en el cual el juez se puede mover lícitamente dentro de la obligación del juez de evitar la usura, pues no es que sea un número cerrado, por eso creo que, aunque se hace el esfuerzo en la sentencia de ver que en otros países también se discute el tema, pero no se dice 10% o 12% u 8%, sino que en estas guías, que conté 10, por cierto, son 10 criterios, pues se deja un margen, ¿no? ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. Se deja un margen, incluso dentro de los propios criterios contendientes. No fue un punto de contradicción, igual no fue un punto de toque al final para esta, pero algunos sí sostenían que la reducción tenía que ser, por ejemplo, hasta el interés legal y otros no. Decían que podía hacer una reducción el juzgador, pero no necesariamente hasta el interés legal. Y entonces sigue abierto, por eso yo también creo que no se fijó un número o un porcentaje específico, sino que sigue abierto porque depende de muchas cosas y depende de las relaciones y depende de los sujetos que participen en el crédito, en el pagaré, para poder determinar hasta dónde se reduce, ¿no? No es lo mismo cuando hay una relación, como platicábamos, desequilibrada, en donde quizá el juzgador estime que es mejor bajar mucho más la tasa, a una relación quizá mercantil entre dos empresas que posiblemente fue excesiva, pero que no tenga que bajar hasta el interés legal. Entonces yo considero que por esas razones no se fijó y por la materia, como decíamos, por la materia mercantil que también necesita ese tipo de flexibilidad, que no se fijara un porcentaje cerrado. Esto que mencionas es muy importante, la materia mercantil, porque estamos en un ámbito donde evidentemente quienes realizan actos de comercio aspiran legítimamente, están en todo su derecho a maximizar sus beneficios. Vaya, correcto. Las empresas existen para eso y en eso creo que no hay reproche alguno, ¿no? Correcto. Nada más que, en función de las calidades del sujeto, como muy bien se señala en la sentencia, pongamos algún límite. Tampoco vamos a abusar de quien necesita de pronto un préstamo, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco el sentido, ¿no? Sí. Ahora, Nuria, te pregunto, ya nos habías platicado del tema de la interpretación conforme o no, pero ahora, porque nos quedan todavía unos minutitos del programa, ya estamos acercándonos al final, pero nos quedan unos minutos y no quiero que esto se nos pase desapercibido. A ver, había un criterio que decía inconstitucionalidad del 174. Habría otro criterio que decía no, interpretación conforme. Entonces, ¿cómo
concluye la sentencia? ¿Qué es lo que la Corte dice ya en esta contradicción de tesis 350? Bien, pues la Corte señala que el hecho, un poco, sí, por la línea de alguno de los tribunales contendientes, el hecho de que el mismo precepto que se está analizando no prohíba, ¿no?, la existencia de intereses usurarios, esto no implica su inconstitucionalidad per se, ¿no?, sino que más bien debe buscarse una forma en cómo este artículo se integre a lo que es el entendimiento sistemático del derecho, y entonces más bien como hay que entenderlo es una parte muy importante de este artículo, este libre juego de las voluntades para establecer cuánto vamos a establecer como tasa. O sea, eso subsiste. Eso subsiste. La autonomía de la voluntad para que las Exacto. partes se pongan de acuerdo. Subsiste, ajá. Correcto. Pero con la limitante de que estos intereses no lleguen a configurar un fenómeno usurario. Por eso, cuando dice Regina, no fue posible establecer una tasa para poder decir, la fórmula que utilizó la sentencia es hasta dónde hay que limitar o reducir los intereses, pues hay que reducirlos prudencialmente hasta que el fenómeno usurario desaparezca. O sea, en esta relación ya lo ubiqué, ya vi en cuánto, porque depende del caso concreto, sí, y se va a dejar un interés, pero saber si es legal, hasta el interés legal o no, o incluso menor, más bien es hasta que el fenómeno usurario en esta relación concreta desaparezca. Ahora, esto del interés legal, pues no está dentro de los 10 principios guía. Lo estoy viendo ahorita. Lo digo porque en esta cuestión que Nuria nos está compartiendo, decir, a ver, si hay un ámbito en donde la autonomía de la voluntad de las partes puede prevalecer, y de hecho la propia sentencia dice, esa tiene que ser la regla general. Partamos de la idea de que no hay usura, y la usura en todo caso se tendrá que acreditar conforme a estas bases, no. Pero si un juez dijera, oye, bajémoslo al interés legal, entonces ya no habría margen para el interés convencional, digamos, libremente pactado, ¿no? O sea, me parecería que habría ahí alguna dificultad, ¿o no? Pues, o sea, yo creo que depende de cómo lo justifique. O sea, si no lo justifica y simplemente lo baja al interés legal, sería incorrecto porque no es lo que dice el criterio. O sea, incluso la lectura del artículo es, o sea, las partes tienen la voluntad de pactar los intereses y solamente en caso de que no los pacten, opera ilegal. Ese es el caso donde en opera ausencia ilegal. de manifestación de voluntad. Manifestación de voluntad. Y sin embargo, en esta convención o voluntad entre las partes para elegir los intereses, tiene que operar el límite que es la usura, como bien decía Nuria. Sin embargo, si un juez, sin justificar y simplemente diciendo, aquí yo detecto que hay usura, lo baja al legal, yo creo que eso podría ser pues muy controvertible. Es que sí me parece. Ahora, si lo baja al legal porque resulta que la usura en ese caso específico acaba en el 9%, entonces ahí sería otra forma, o sea, no tendría que justificarlo en cuanto a que lo bajó al legal, sino que ahí terminó la usura. Se requeriría argumentación en todo caso. Correcto. Y la argumentación basada en estos 10 parámetros. No a fuerza en estos 10 porque son guías, pero él lo puede usar como guías, él o ella lo puede usar como guías, pero puede igual tomar en cuenta otras circunstancias que de autos pueda advertir y que simplemente exponga, razone y fundamente el porcentaje al que llega. En conclusión, Nuria, el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es materia de una interpretación conforme, no de una declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Es esto correcto? Así es, o sea, se tiene que interpretar de una manera en que consideremos que privilegia la autonomía de la voluntad entre las partes, pero que encuentra un límite en que no se permita la usura, ¿no? O sea, este es el límite al momento de entender el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en cuanto a la Convención sobre Intereses. Entonces, lo que entendería es que esta lectura correcta del 174, digamos que de alguna forma está iluminada o permeada o influida por el 21.3 de la Convención. Lo que está diciendo la Corte es, leamos el 174 a la luz
del 21.3. Sí, o sea, ya no se puede entender de manera aislada, justamente, sino que tenemos que darle este cobijo convencional, digamos, con lo que nos señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque las personas estamos protegidas contra la explotación, ¿no? O sea, esta es como el corazón de esta determinación de la primera sala de la Suprema Corte. Pues muchísimas gracias, Nuria Mendizábal, Regina Castro, qué gusto de haberlas tenido aquí en el programa y que nos ayudaron, realmente nos ayudaron a entender esta contradicción de tesis que toca un tema fundamental. Efectivamente es un flagelo, la usura sigue existiendo, pero ya la Corte nos dio la pauta y nos dio las guías, estas 10 guías, para que si en un caso determinado se llega a tribunales, los jueces sepan qué hacer y sepan cómo reaccionar en función del marco convencional que ya nos obliga a todos, ¿verdad? Gracias por venir y gracias a ustedes que hacen posible su programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto.